Empezamos con la segunda etapa de la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente. Fue una de las asambleas o de las etapas más convulsas, sobre todo por la participación tan activa del pueblo de Francia, concretamente en este caso al principio del pueblo de París. ¿Por qué? Porque iniciamos ya ese momento en el que, digamos, el pueblo es atraído por todas esas ideas que se han ido gestando por parte de la Ilustración, por parte de ese grupo de tercer estamento, formado sobre todo por burgueses, artesanos influyentes y demás, que deciden que es necesario hacer un cambio en los estados generales, sobre todo para, hablando de la representación del pueblo en esas asambleas representativas, y la revolución como tal se radicaliza. E insisto, se radicaliza porque es el momento en el que el pueblo empieza a intervenir. Lo primero que hace es asaltar la Bastilla. El pueblo parisino, no es toda Francia, sino que en este caso, en París concretamente, el pueblo parisino asalta la Bastilla. La Bastilla había sido cárcel real. Es un símbolo del antiguo régimen, de la opresión en este caso, del antiguo régimen sobre los grupos no privilegiados. El 14 de julio de 1789. Y, ante esta situación, el rey se ve obligado a reconocer la Asamblea Nacional. Se hicieron una serie de concesiones, además de esa. Por ejemplo, se creó la Guardia Nacional. ¿Y qué es la Guardia Nacional o por quién está conformada? Pues por milicianos que velan por restaurar el orden. Miliciano significa personas del pueblo entrenadas, entre comillas, entrenadas, o semi-entrenadas militarmente para poder restablecer el orden. Milicianos que restaurarían el orden, es decir, el orden de las calles. Sin embargo, además de esto, o a esto mejor dicho, se le une una revuelta campesina. Esa revuelta campesina consiguió algo que llevaba mucho tiempo buscándose, que era ponerle fin a los privilegios y a las cargas sociales. Le pusieron fin a los privilegios y a las cargas sociales. Y cargas, señoriales. Bueno, ante todo esto, lo que ya conseguimos ver es que la Asamblea Nacional ha decidido que, teniendo en cuenta que tiene el apoyo del pueblo, que ha conseguido ciertas cosas del rey, como por ejemplo ser reconocida, y que se ha creado una Guardia Nacional. Acordaros de que es la época en la que Francia tiene a los mosqueteros, los famosos mosqueteros, que es la Guardia Real, la Guardia que va a velar siempre por el rey y por su persona. Pero estos, sin embargo, son milicianos que salen del pueblo y que van a intentar restaurar el orden social. ¿Por qué? Porque durante el asalto a la Bastilla, el pueblo parisino había decidido tomar las calles y a los nobles que se encontraban los asesinaban, las mujeres eran violadas, entraban en los palacetes, robaban todo lo que podían. O sea, fue un momento bastante complejo en la historia de la Revolución Francesa.
Además, los campesinos van a conseguir, pues eso que tanto pedían, que era dejar de estar vinculados a los señores feudales y que los privilegios que estos ejercían sobre ellos se terminasen. Una vez consiguen todo esto, vamos a ver cuáles son las medidas que van a iniciar la Asamblea Constituyente. Medidas de la Asamblea. Bueno, lo primero que van a hacer el 4 de agosto de 1789 fue publicar el decreto de abolición del sistema feudal. Hasta el momento no se había decretado de forma oficial el fin o la supresión de ese sistema tan vinculado al antiguo régimen. Supresión del sistema feudal. Y se va a hacer a través del decreto de abolición. Decreto de abolición del sistema feudal. Es como se llama el documento. En segundo lugar, el 26 de agosto de ese mismo año, hacen algo también realmente muy novedoso para Europa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tiene muchísima influencia por parte de la Declaración también de Derechos de la Revolución Americana de Estados Unidos en este momento, y es una declaración que bebe mucho de esos derechos naturales que hemos hablado que defendían los ilustrados. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc. Además de establecer unos ciertos deberes para con la sociedad en el caso de los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos que van a elaborar una constitución, pero vamos a ver primero que van a intentar hacer que el clero se constituya de una manera diferente a como lo había estado haciendo hasta el momento. El clero va a ser constituido como un grupo civil, o sea, como un grupo más dentro de la sociedad. Constitución del clero como grupo civil. Grupo civil significa grupo ciudadano. Eso significaba que dependerían del Estado, dependerían del Estado antes que del Papa. ¿Y qué va a suceder? Pues que va a haber un grupo que sí que aceptará esa constitución del clero como grupo civil y otros que no. Los que juran la Constitución, porque es un apartado, un artículo dentro de la Constitución, van a ser conocidos como juramentados. Juramentados. Y aquellos que rechazan o que no la juran van a ser los refractarios. Refractarios.
refractarios. Además de esto, se va a establecer una nueva división del territorio para poder controlarlo y gestionarlo mucho mejor. A día de hoy todavía se mantiene casi como entonces. Nueva organización territorial. Se van a dividir en dos tipos de organización. ¿Vale? En dos tipos de organización, en departamentos y en comunas. Departamentos y comunas. No os liéis con el concepto de comuna que viene del movimiento obrero, es otra cosa diferente. Y por último ya tenemos la promulgación como tal de una constitución, que es la primera constitución liberal europea. Constitución de 1791. Donde queda patentado 3 cosas que ya hemos visto anteriormente. La defensa y el establecimiento, en este caso, de la soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo. Luego el pueblo decide ejercerlo cediéndoselo a sus gobernantes. Otra cosa más que ya hemos visto, separación de poderes. Y por último, el sufragio, el derecho a votar, pero es sufragio censitario. ¿Qué significa sufragio censitario? El sufragio censitario limita quiénes pueden votar. En este caso, obviamente es sufragio masculino, porque hemos visto que el sufragio femenino tardará muchísimo en conseguirse, no será además en este siglo, en toda Europa me refiero. Y lo que hacen es establecer un mínimo de renta que tienes que tener para poder votar. Sufragio censitario. Mínimo de renta para los varones. Es decir, para que lo entendáis, los varones mayores de edad deberán tener unas ganancias X al año para poder ser considerados posibles sufragistas. Una vez la Asamblea Nacional ha logrado su objetivo, ¿vale? Al conformarse como Asamblea Constituyente, su objetivo siempre fue la creación de una Constitución, que ya hemos visto que es un documento que limita el poder real. Ahora es necesario establecer un corpus de leyes, un corpus jurídico, para basar, digamos, todo este cuerpo legal. Por tanto, la Asamblea Nacional ha pasado a la Asamblea Constituyente y ahora pasará a la Asamblea Legislativa, que veremos en el próximo vídeo. Continuamos con la Asamblea Nacional, que ya hemos visto que se había declarado constituyente y al realizar la Constitución de 1791, digamos que ha conseguido su objetivo. Así que lo que hace es disolverse para poder iniciar una nueva etapa. Disolución de la Asamblea Constituyente. Y se inicia la Asamblea Legislativa. Esa Asamblea Legislativa tuvo lugar entre septiembre del 91 y agosto del 92. Septiembre del 91 a agosto del 92. Bueno, en la etapa de la Asamblea Legislativa, uno de los hechos o acontecimientos más trascendentales fue lo que se conoció como la Noche
de Barents. Escrito Varenes con 2 Ns. ¿Qué fue la noche de Barents? Bueno, pues ante todo lo que estaba sucediendo en ese momento, el rey francés, que es Luis XVI, obviamente a favor de que se mantenga el antiguo régimen, de la monarquía absoluta, etc., ve que todo eso se está debilitando e incluso destruyendo a pasos agigantados. Así que decide, junto con su mujer, desaparecer, huir a un lugar seguro donde poder reunirse con aristócratas que ya se habían exiliado y conformar un ejército con la ayuda de las potencias extranjeras europeas que estaban en contra de toda esta revolución francesa. El problema fue que le capturaron. Él se había vestido con ropas de su sirviente, pero cuando llega a un lugar concreto, pues alguien que había estado en su presencia, que le conocía físicamente, pues le denunció, porque obviamente sabía quién era. Así que le capturan y regresa de nuevo a París y le dejan bajo custodia, lo que llamaríamos algo así como arresto domiciliario. Esto fue un acontecimiento que provocó que el sentimiento antimonarca o antimonárquico fuera cada vez mayor. ¿Por qué? Porque le consideran un traidor. Fijaros, un rey huyendo de su propio país. Eso es lamentable. En España también ocurrió. Entonces, es un intento de huida. Intento de huida del rey francés. Luis XVI. Viajaba con su mujer María Antonieta y con algunos sirvientes más. Bueno, ya no es tanto el hecho de que huya, sino que intentó, el objetivo que tenía, como ya os he dicho, había sido precisamente reunirse con otros aristócratas nobles que se habían marchado al ver el panorama de la Revolución Francesa y que obviamente estaban o eran contrarios a ella. Reunirse con aristócratas exiliados. Además de crear un ejército para ir contra París. Un ejército que él creía que iba a ser apoyado por las potencias europeas contrarias a la Revolución Francesa. Eran contrarias a la Revolución Francesa porque defendían el antiguo régimen y veían que esto era un peligro inminente para que llegase a sus países. Antirrevolucionarias. Con 2 R's. Bueno, ante todo esto, la Asamblea Legislativa se va a encontrar en una situación un poquito delicada. ¿Por qué? Pues porque en la Asamblea Legislativa hay muchas personas con una posición bastante moderada, es decir, que no quieren que la revolución se radicalice, después de lo vivido en la primera etapa de la Asamblea Nacional, y además que son pro monarcas. A pesar de todo esto, sigue teniendo muchísimo apoyo dentro de la Asamblea. A todo ello se le añade escasez de alimentos. Apoyos moderados y pro-monárquicos en la Asamblea. Esto dificultaría que la revolución continuase, digamos, tan velozmente como había ocurrido hasta el momento. Y además empieza a haber escasez de alimentos. Esto también hay que vincularlo a que cuando se produce la supresión del régimen señorial, muchos campesinos abandonaron las tierras y dejaron obviamente de cultivarlas, con lo cual la escasez de alimentos no viene porque haya habido problemas con el clima, que haya arrasado los campos, sino más bien por esa consecución de libertad por parte de esos campesinos. Vamos, que ahora mismo está Francia patas arriba, para que lo entendáis. Bueno, estas potencias en las que confiaba Luis XVI, obviamente se están organizando a nivel internacional y se van a enfrentar
contra Francia. El 20 de abril de 1792 se produce la Guerra de la Convención. Esa Guerra de la Convención había reunido a esos países pro antiguo régimen que estaban temiendo que la Revolución Francesa o las ideas de la Revolución Francesa, Ilustración, etcétera, llegara hasta sus reinos, hasta sus países. ¿Quiénes eran esas potencias? Pues las que siempre fueron defensoras del antiguo régimen: Austria, Prusia y Rusia. Bueno, una de las cosas que se compuso en esta época, precisamente para animar a los ejércitos pro-revolución francesa que iban a enfrentarse a las potencias extranjeras o a los ejércitos conformados por las potencias extranjeras, fue la Marsellesa, que a día de hoy sigue siendo el himno nacional francés. Se compuso la Marsellesa. Bueno, aquí terminaría, digamos, el objetivo de la Asamblea Legislativa, porque la situación en Francia se va a radicalizar y va a ser necesario reorganizar el órgano de gobierno para poder llevar a cabo, para poder continuar la Revolución Francesa. Así que entraríamos en la siguiente etapa, ya esto en la segunda etapa como tal, que sería la etapa de la Convención.